Entonces, el tema que nos va a mantener atareados toda la práctica 1 son lo que llamaremos curvas. Uno ya ha visto curvas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno veía una función definida por i igual f de x, cualquier i igual f de x, ¿no? Una cosa así, por ejemplo, donde uno tenía un x acá y le asignaba a cada x un único i, que venía dado por una formulita en general que daba a cada x un único i. A distintos x le podía dar el mismo i, pero a cada x le da un único i. Esa es esencialmente la definición de función. Entonces, estos también van a ser curvas para nosotros, y de hecho se le llaman curvas a estas en las primeras matemáticas, pero nos van a interesar algunas más interesantes que estas. Por ejemplo, algo eh, que pueda simular una órbita, ¿no? Por ejemplo, uno tiene un sol acá, una estrella, y tiene una órbita que podría ser estable así, o sea que pase varias veces por el mismo lugar, o una órbita que no sea estable, o sea que haga así, que después se mueva un poquito, 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 etc. Y me gustaría poder describir en cada tiempo t dónde va a estar el puntito en ese tiempo t. El puntito ya sea bidimensional o tridimensional. Entonces, en principio vamos a trabajar con curvas. Entonces, primero, curvas en R2, en el plano. Entonces, ¿qué es una curva en R2? Esto, bueno, esto sería una curva en R2, pero esto no podría permitir modelar esto. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, si yo agarro otro papelito, pero si yo agarro una cosa de este tipo, a este x yo le tengo que asignar este y este i, si lo quiero escribir como una función. O sea, necesitaría una función para esto y otra función para esto. Entonces, no alcanzaría con lo que tenemos acá. Por lo menos necesitaría dos funciones, sería una especie de función partida, y sería una cosa bastante incómoda. Entonces, la idea más sencilla, vuelvo a decirles, me frenan, cuando no se entiende algo, me frenan. Entonces, una idea bien sencilla es justamente hacer esa idea de tiempo, y de pensar como que el tiempo es lo que avanza. Vamos a suponer que B es más grande que A, o sea que el tiempo va a estar avanzando hacia allá. Empecemos con un ejemplo, por ejemplo, A igual 1, B igual 5. Y mandémosla ¿a dónde? Bueno, todavía no vamos a dar cómo ni... Pero, por ejemplo, yo voy a asignarle a un t, que se puede pensar como la variable tiempo y que en general se usa pensando que es el tiempo, porque eso ayuda a pensar, primero, que siempre va de menor a mayor, o sea que esto tiene un sentido de avance, que en este caso sería este, y que, bueno, también tiene lo que se llama un comienzo y un final. ¿Y eso qué tiene que ver con esta curva o con cualquier otra curva? Bueno, supongamos que estamos tratando de describir el vuelo el caminar de una hormiga, ¿no? No sé, supóngase que sea una hormiga que hace muchas volteretas, inclusive a veces podría cruzar su camino por donde ya pasó, y que está en el plano, ¿no? En el XY. Y que empezó acá y hasta donde a mí me interesa empezó acá y terminó acá. Entonces, ¿cómo hago para describirlo? Bueno, simple. En vez de pensar esta f, acá f es una función de R en R. ¿Por qué? Bueno, porque agarra un punto de acá en R, este tipo es R, y le asigna otro punto de acá, este, que también está en R, que es el eje X y el eje Y, pero va de R en R. Uno podría pensar, bueno,
Acá si quiero hacer lo mismo se me hace un lío bárbaro por este recorrido caprichoso. Pero si yo lo pienso que va de R en R2, ¿no? Si yo pienso en una función alfa que sale de AB y llega a R2 y tiene como imagen estos puntitos, ¿qué quiere decir que tiene como imagen estos puntitos? Bueno, que a este T, por ejemplo, a este T, le asigna este alfa de T, que va a tener dos coordenadas, que le vamos a llamar x de T y de T, ¿no? Porque tiene dos coordenadas. Estoy saliendo de R, ¿no? Acá está R, pero en realidad es un intervalito, y acá termina y acá comienza, o sea, sale de R, esto está metido en R, y se mete en R2. Y cuando este tipo se va moviendo, acá uno tiene una idea de recorrido. Después vamos a ver que pueden pasar cosas raras. O sea, que yo puedo avanzar en el tiempo, pero va a haber recorridos, dependiendo de cuáles sean la fórmula esta, que acá hagan cosas bastante raras. Pero por ahí no es momento ahora de hablar de eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Han visto esta noción antes? Va bien, profe. Claro. ¿Habían visto la noción de curva en este sentido en cálculo 1, cálculo 2? Sí, profe, seguramente la vimos, pero por lo menos yo no me acuerdo mucho. Bien. Pero vamos. Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo concreto. Por ejemplo, ustedes en álgebra lineal seguro que vieron la parametrización de una recta. Entonces, yo ahora voy a parametrizar un segmento, algo que se solía hacer en álgebra lineal, no sé si en las cursadas anteriores, que era decir, bueno, diga cómo son de alguna manera los puntos entre A y B. Donde A es vamos a inventar números acá, vamos a poner B más acá. Entonces supongo que este sea el 5, 1, y este sea el 2, 3. Entonces este es el 2, 3 y este es el 5, 1. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ir del punto A al B, en ese orden. Entonces, algo que nos va a servir de acá hasta el final de la cursada prácticamente, vamos a usarlo, es este recuerdo que voy a anotar acá. Si uno tenía dos puntitos, A, B, nosotros a lo largo de toda la cursada, los puntos en R2 o en R3 van a tener una especie de personalidad esquizofrénica, o sea, van a ser puntos, en el sentido de que van a ser así, con dos coordenadas, pero también a veces a esos mismos puntos va a convenir pensarlo como vectores, ¿no? En el sentido de que van a tener multiplicación por un escalar, se van a poder sumar entre sí y van a dar nuevos vectores, etc. Entonces yo cada tanto, como voy a necesitar mucho de esto, voy a armar esta especie de recuerdos. Y entonces lo que les quiero recordar es que hay un vector que a mí me va a interesar mucho ahora, sobre todo, que es B menos A, por ejemplo, en este caso. El B menos A está relacionado con esta distancia, porque de hecho ustedes recordarán que para calcular la distancia del punto A al punto B, uno calcula la norma de la diferencia. ¿Y por qué, por ejemplo, B menos A da este vector? Y no da, por ejemplo, apuntando para el otro lado. Bueno, porque si yo hago A más B menos A, uno tacha el A con el menos A y da B. O sea, si yo sumo vectores, si quieren hacemos otro recuerdo,
esto es muy trivial, pero yo no puedo seguir si no estamos todos de acuerdo, que hay dos maneras de sumar vectores. Si uno tiene, qué sé yo, V, W, hay una que es geométricamente, ¿no? Es esta, este V más W, que es agarrar la diagonal del paralelogramo, no hace falta que sea rectángulo esto, parece rectángulo, pero es un paralelogramo, porque estos no tienen por qué ser perpendiculares. Entonces una es así, y la otra es, también se puede pensar que es en esta punta, en la punta de B, yo traslado W. De las dos maneras se obtiene este puntito, que es el que llamamos B más W. Y que si uno hace la definición sería sumar coordenada a coordenada. O sea, si yo tengo que hacer las cuentas, el B más W lo que hago es sumar, si tiene 3 coordenadas, le sumo las 3 de B a las 3 de B y ese es el vector. Si tiene 2, 2 y 2. Insisto, si alguien se perdió, o sea, yo en general trato de explicar para los que no entienden y no para los que vienen entendiendo. O sea que el que no entienda, piense que estoy tratando o dedicando la clase a él y me para. Entonces, este es el recuerdo 1 sería. Profe, perdón, yo no veo bien. Ah, Está como borroso, no sé si es mi conexión o la suya. no sé, eso dependerá de lo que diga el resto. Me parece que la tuya es. Puede ser. Se ve A mí bien. también recién. Yo veo bien. Listo, gracias. Bueno. Igual, en general, como la grabación es local, la grabación suele ser buena si yo lo veo bien. O sea que podés después rever esas cosas en la grabación que subo. Yo ya las grabaciones las subo a YouTube y también a Moodle, porque supuestamente si ustedes ingresan por el Moodle, las pueden ver embebidas ahí adentro y eso no les gasta datos si usan celular. Por lo menos era así hasta hace un tiempo, no sé ahora. Entonces, recuerdo 1, esto es sobre la suma de vectores, y entonces volviendo acá, quiero usar justamente esta propiedad en este que podemos llamar el recuerdo 2, es que si yo hago A más este tipo, olvidémonos del B este, por ahora. Yo sé que si hago A más B menos A, esta cosa, cuentita algebraica, me dice que me da B. Y entonces, el único vector que puede cumplir con eso es este. O sea que este esencialmente es el B menos A, si uso esto del W, ¿no? O sea, si este tipo yo lo llevo ahí, como me tiene que dar B, pongámoslo con otro color al B, como yo sé que me tiene que dar B, ¿por qué me va a dar B? Bueno, porque yo hice la cuenta y me da B. Entonces conjugo las dos cosas, la algebraica con la geométrica, entonces cuando uno tiene dos vectorcitos así, AB, sabe que esta inclinación es la que tiene el B menos A, que no es lo mismo que A menos B, porque A menos B apuntaría para el otro lado. O sea que B menos A es algo a tener en cuenta y que nos va a servir bastante. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien, Quedó claro, gracias. bien. A ver si lo puedo acercar un poquito más, pero... Bueno, entonces, ¿para qué íbamos a usar esto? Porque yo quería, de alguna manera, hacerla para describir este segmentito. O sea, todos los puntos estos que van de acá a acá. Y no los quiero escribir de cualquier manera. Quiero escribir lo que empiecen en A y que terminen en B. Entonces, como les decía, esto se suele hacer en álgebra lineal. No sé si se sigue haciendo, yo lo voy a hacer acá. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, primero fíjense que otro, podemos poner recuerdo 3 también. Que cuando uno tiene un vector cualquiera, ¿no? Yo lo multiplico por 2 y lo extiende al doble de su longitud. O sea, multiplicar por 2 en cada coordenada lo multiplico por 2. Lo multiplico por un medio y me da la mitad de la longitud. Lo multiplico por menos 1
menos 1 por b, y me da el opuesto exacto de b, siempre en la misma recta. Siempre esto sucede en la misma recta, es fácil de ver eso. Tiene que ver con la pendiente o el ángulo este se preserva si uno de las dos coordenadas lo multiplica por el mismo número, que es la definición de multiplicar 2 por un vector. Entra en cada coordenada. Esto vale en 2, en 3, en 4, en todas las coordenadas. Entonces, la idea es aprovecharse de eso, de que yo voy dando múltiplos a un vector y lo que hace es ir estirándolo o ir acortándolo, y cuando lo multiplico por 0 me da el vector 0, 0, 0 o 0, 0, depende donde uno esté. Y entonces, en este caso, que a nosotros nos interesa, si yo quisiera describir estos puntos de alguna manera, segmento este, todos esos puntitos, incluyendo el A, incluyendo el B, pero empezando por el A y terminando por el B, en el sentido de seguir esta línea de tiempo, de que empieza por un lado y termina por el otro, lo que voy a tratar de hacer es usar el B menos A, porque el B menos A es lo que estuvimos viendo acá, el tipo que va de acá a acá. Ahora, si yo calculo los múltiplos de B menos A, volvemos a nuestro problemita, 2, 5, 3, 1. Si nosotros calculamos el B menos A de este ejemplo, está por acá, más o menos por acá. Este es el B menos A. ¿Qué es? ¿Cómo sé que es ese? Porque es este tipo llevado al origen, lo mismo que acá. ¿No? ¿Cómo sé que el B menos A está acá? Y por lo que cumplía que era esto, las dos puntitas lo traslado paralelamente al origen. Entonces, ese tipo es el B menos A. Y entonces, ¿cómo voy a ir consiguiendo estos puntos? Bueno, la idea es, primero, consigo todos estos puntos, que los voy a conseguir, por este recuerdo 3, como múltiplos. ¿Sí? Múltiplos, múltiplos, múltiplos. ¿De quién? De B menos A. Entonces, por acá va a estar 0 por B menos A, o sea, ese puntito va a ser 0 por B menos A, que es el vector 0. Por acá va a estar un medio de B menos A, igual, bueno, no, un medio de B menos A. Y B menos A, ¿qué múltiplo es de B menos A? 1. Muy bien. 1 por B menos A. Y ya, si le pongo 1,1, me pasé. ¿No? Me pasé. Me da más largo. Si tomo uno negativo, apunta para allá. Entonces ahora, pregunta. Si este tipo es A y este tipo es B, ¿cómo puedo conseguir estos puntitos? Sabiendo que así describo a todos estos que son paralelos acá. Eso es que teníamos que hacer la distancia, o sea, la norma de la diferencia. La norma de la diferencia te da una distancia, exactamente, te da un número. Pero ponele que yo quiero que acá está el 1 medio de B menos A, ¿no? Este es el 1 medio de B menos A. Y ponele que yo quiero describir el mismo puntito que está acá. Lo trasladase ahí. ¿Qué cuenta tengo que hacerle? No le tenés que sumar. Yo estoy pensando en una recta, Sí, pero si, como Sí. son dos paralelas, le sumarías un número sí. de tal manera que el vector trasladado coincida con el que quiero. María, el 2, 3. Exactamente. O sea, lo que conviene es sumarle a todos el 2, 3. ¿No? O sea, hacer, por ejemplo, Hacer lo a que este pasa por... tipo, sumarle el 2, 3, porque eso sería entonces como la regla esta que se llama regla del paralelogramo, esta, regla del paralelogramo, que uno hace, quiero sumar este más este, y entonces geométricamente es esto y esto. Entonces acá sería, por ejemplo, esto y esto. Si quiero llegar al B, tendría que venir hasta acá, y ahí ir hasta el B. Si quiero llegar al A, tendría que arrancar del 0, y entonces las estiraditas del B
el que le estoy sumando es siempre el mismo, que es el A. Este es el A, este es el A, este es el A. Y este no es siempre el B. Digo, no es siempre el B menos A, son los múltiplos de B menos A. Y con cada uno voy consiguiendo este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, este. ¿Está bien? Entonces, uno genérico de acá, ese por ejemplo, yo lo voy a poder escribir como quién. O sea, va a ser. Fíjense que acá también se veía. Yo lo puedo pensar como este y este tomando la diagonal, o yendo así. Yendo B y después W. O W y después B. ¿Cómo llegaríamos a este, por ejemplo? Si tengo que, por ejemplo, este es el múltiplo que le podemos llamar, si quieren, T por B menos A. Que sería T, sería, bueno, un tipo que está entre 0 y 1 medio. Algún T. Este es un número real entre 0 y 1. Ese T pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, ¿cómo consigo ese punto? ¿Y qué cuenta tengo que hacer? ¿Le sumo el punto por donde quiero que pase? Bueno, Lo que pasa es que si vos ya sabés cuál es el punto que querés, por ahí yo no entendí, el punto por el que querés que pase. porque B Vas a menos pensar- A, sí, B menos A es digamos, la dirección. Y si sí, yo le sumo A, entonces me quedaría ahí arriba. No sé claro. si estoy equivocada, por álgebra Sí, lineal, ¿no? sí, Era sí. B menos A, pero es la inclinación, pero que pasa por el origen. Si yo le sumo A, sería, para hacer la recta, sería B menos A más A. Claro, gracias. O sea, vos decís A por B menos ¿Sí? A. Lo que pasa es que este te da Ese B, sería el que... ¿entendés? ah, Te da porque estarías a A sumándole todo este. Y eso te lleva hasta acá. Porque sería B menos A más A, o ah, A más B menos A. Y terminás acá. Yo quiero escribir este, y con este yo digo que escribo uno genérico. Entonces, ¿cuál me conviene tomar si yo sé que este es, ponele como ejemplo, pongamos si querés, un medio por B menos A. Acá no se nota, pero acá dice B menos A. Por ejemplo, si vos querés llegar acá, ¿no? A este puntito, no al que marqué acá, a este. Que acá tiene un medio de B menos A y acá tiene A. ¿Cómo llego acá? Y es un medio de B menos A más A. Un medio de B menos A más A, exactamente. Porque con un medio de B menos A llegás hasta acá. Y le sumás A, te lo lleva ahí. Y entonces este tipo es, si querés, A más un medio de B menos A. Y entonces este, que era un T genérico, este dijimos que era T por B menos A, ¿cuánto va a ser este tipo? A más T por B menos A. ¿Se entiende? Y entonces, si uno quiere describir todos estos puntitos, los puede escribir así. Alfa de T, vamos a escribir, como de esta forma. Ustedes podrían decirme, bueno, pero era lo mismo que antes, cuando tenía la ecuación de la recta con este vector dirección y con este punto de paso. Y yo le digo, es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que yo ahora le voy a agregar esto, que T se mueve entre 0 y 1. En realidad, yo le puse abierto acá porque no me interesaban los extremos. Pero si yo quiero que arranque de A y termine en B, le voy a poner T que pertenezca a 0, 1.
Entonces, al restringir, en vez de decir t pertenece a los reales, como cuando uno quería escribir toda la recta, al restringir eso, obtengo solo ese segmentito. Porque fíjense, cuando meto t igual 0 acá, me anula esto. Y está en A. Está en A. Cuando voy avanzando con el t, esencialmente va estirando este, y como yo le sumo A, va estirando este, y termina cuando llega a B menos A, porque t es 1. Y cuando t es 1, se tacha el A y llega al B. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, y entonces acá tenemos, primer ejemplo, de lo que se llama una parametrización. O sea, tenemos una función que sale de R y llega a R2, y va desde un puntito hasta otro puntito, con un recorrido, con un comienzo, con un final. Acá va a ser alfa de 0, acá va a ser alfa de 1, el alfa de 0 era el 2, perdón, era 2, 3, y el alfa de 1 era 5, 1. Y esta es nuestra primera parametrización, o sea, alfa de t es, ya lo tenemos escrito acá, pero podemos hacer la cuenta, es, voy a escribir en el mismo orden, 2, 3, más t por 5,1, igual a, sumo y multiplico, y me queda 2 más 5t, 3 más 1 por t. Esto es lo que yo decía que era el x de t, y esto es el y de t. Y esta es nuestra primera parametrización de un segmento o de una curva. Los segmentos también son curvas, con t entre 0 y 1, que tiene un recorrido, y que a cada puntito t de acá, la idea es que lo mande a uno único de acá. En principio, que sea alfa sea inyectivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, perdón. Sí. ¿Por qué los segmentos también son curvas? Bueno, por la definición que vamos a dar de curva, ¿no? O sea, para nosotros curva va a ser cualquier cosa que haga esto. Que vaya, esencialmente, agarre una cosa recta, sería como tener un alambre recto, y vos lo metés en R2 o en R3, o sea, o en el espacio, y lo curvas. Pero claro, o no le haces nada, lo importante es que está metiendo algo que tiene solo longitud en algo que tiene 2 dimensiones o 3. Entonces, un segmento Ahora también se entiendo. considera una curva en ese sentido, no porque esté curvada, sino que Ajá. toda cosa que tenga esta forma, que es alfa de t, x de t, y de t, y que depende de t, se considera una curva. De hecho, vamos a ver que hay puntos más adelante, hay curvas que van todas al mismo punto, que son bastante raras, pero que también a veces hay que considerarlas como curvas constantes, que aparecen, ¿no? Entonces, esto sería, acá faltaría la flechita, esto sería el dominio de alfa, y bueno, este es el codominio R2. En general, claro, son las menos interesantes. De hecho, ustedes podrían haberme dicho, profe, tanto lío para hacer esto. Esto era una pavada, hacer como función lineal, yo armaba esto, y el dominio se lo daba acá, en este lugar. Efectivamente, no es de lo más interesante, ya vamos a ir a los más difíciles. Pero, por ejemplo, si uno tiene una función sencilla, otro ejemplo, f de x igual a x cuadrado, ¿no? Con x entre menos 1 y 2, póngase. Entonces yo sé, si grafico la función, más o menos, póngase, me da una cosa así. O sea, esto es lo que se llama el gráfico de la función. ¿Lo puedo representar de esta forma? Obviamente. O sea, esta forma es mucho más poderosa y menos restrictiva que esta, porque acá yo a cada x le tengo que dar uno de estos, a cada x le tengo que dar un f de x. Ya vamos a ver que esta podemos hacer cosas mejores, pero entonces yo acá tengo la fórmula,
f de x igual a x cuadrado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder describir esto de esta manera. Entonces, en este caso, haremos alfa de t. Fíjense, miremos este caso en particular. Lo que se llama el gráfico de una función, lo pongo más en el centro, lo que se llama el gráfico de una función es todos los puntos que están acá. ¿Y cómo se escriben siempre? Bueno, siempre se escriben como la coordenada, la abscisa, o lo que está en el dominio, coma, el valor de la función, f de x, que en este caso está en R2. Entonces, eso, cuando uno mueve el x en el dominio, es lo que se llama el gráfico de una función, o sea, es algo en R2. Técnicamente estoy hablando. O sea, que si ustedes le dicen, deme el gráfico de la función, bueno, el gráfico son los pares ordenados, bla, bla, bla. Uno tiene asociado la palabra gráfico con la palabra dibujo, pero en matemática es una cosa técnica el gráfico. Es esto, es un conjunto donde uno pone primero los dominios, si es x y z, será x y z, y después pone el valor de la función. Entonces, acá, fíjense, en particular en este caso, va a ser x, x cuadrado, con x entre menos 1 y 2. ¿Por qué? Porque f de x es una parábola en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer para escribirla de la manera que hicimos con esto, va a ser así. Alfa de t cuadrado, con t entre menos 1 y 2. Uno puede decir, bueno, pero podría haber puesto alfa de x igual a x cuadrado para x entre menos 1 y 2, y la respuesta es sí, también. O sea, el nombre de la variable puede ser cualquiera. Si a ustedes les sirve porque lo relaciona con algo en lo que tienen cierta intuición, se puede usar otra variable. No hay diferencia. En general, se busca esto. Bueno, a estas alfas que van de un intervalo a b en R2 o R3. Profesor, ¿Sí? una consulta. No entendí por qué puso t cuadrado. Es para este ejemplo, ¿no? Porque como puso en nuestro caso, pensé que se refería al caso que primero vimos con A y B. No. En este caso, o sea, el A y B lo terminé. Entonces, en este caso es este ejemplo. Perfecto. Muy bien. Gracias, profe. No, por favor. ¿Se entendió igual por qué va t cuadrado? Claro, por ahí quedó pegado a esto. Sí, se entiende. lo entendí. Bien. Entonces yo, al mover t cuadrado, por ejemplo, agarro t en menos 1, me queda menos 1 cuadrado. O sea que queda menos 1, 1. Es este punto. Y después voy avanzando con el t y va dando estos puntitos. Siempre, cuando uno reconstruye así una función y usa el gráfico de una función, siempre se recorre de izquierda a derecha. ¿Por qué? Y porque el intervalo siempre tiene acá alguien menor y acá alguien mayor. Si no, no sería un intervalo. Y si t avanza de acá para allá, como el x está acá, no le queda más remedio que al x avanzar para allá, y eso hace que inevitablemente para una función, no para cualquier curva, para una función, la curva, podemos hacerlo acá un poquito más grande, la curva no le queda otra que cuando yo voy avanzando acá con el x, o con el t, acá arriba, los puntitos que yo voy describiendo con el t cuadrado, pongámosle t. Entonces acá vamos a tener t, t cuadrado. Cuando avanzo para allá,
esto avanza por allá. Pero eso porque es una función y porque yo usé la función para describir estos puntos, infinitos puntos. Bien, entonces, por ejemplo, esto es importante, la curva tiene un recorrido, si uno piensa como si estuviera en el tiempo, ¿no? Después vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si yo quiero recorrerla para atrás? Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. En este caso no se podría, porque esto es más rígido, pero en este caso, en esta manera de escribir las cosas se puede. Entonces, a estas alfa que salen de algún intervalito metido en R y van a parar R2 o R3, bueno, acá había puesto R3, se las llama parametrizaciones de la curva formada por la imagen de alfa. ¿Cuál era la imagen de una función? Bueno, alfa dijimos, a ver dónde está, acá no lo escribí, pero alfa sale del -1, 2 y va para R2. Entonces la imagen está siempre en el codominio, ¿no? Y el codominio no es el codominio. A ver, voy a hacer un papelito aparte. Ya se corta, profe. Sí, queda. ¿No te queda? ¿Qué hacemos? Tenía ¿Volvemos eso. enseguida? Volvemos enseguida. Perfecto. Volvemos enseguida. Sí, no queda ni un suspiro. Pero piensen en cuál es el dominio de una función, como esta, y el dominio de una función como esta. Antes de juntarlos. Ya esta es x f de x. Y esta es alfa para allá.